Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso de estadística. De la maestría en epidemiología de la Universidad Hispanoamericana. Le doy la más cordial bienvenida a las últimas dos temas del curso. Vamos a ver algunos ejemplos de diseño experimental y no experimental en salud. Vamos a estudiar algunos diseños estadísticos experimentales y no experimentales. Muy bien. Por favor, entren al sitio del curso y aquí tenemos el tema número 12, ejemplos de diseños experimentales y no experimentales en salud. Aquí hay una lectura acerca del análisis de la variancia, que es la herramienta que se utilizará para analizar estos diseños experimentales y no experimentales en salud. Muy bien. Entonces, para esto, vamos a ver aquí donde dice datos y herramientas, el estudio de la cocaína, un estudio de cocaína. Abrimos los datos. Muy bien. Habilitar edición. Dice así. El propósito de un estudio realizado por Robert Wood es la exploración de la relación entre el uso de cocaína y el comportamiento violento en casos donde se investigan las causas de muerte. Se registraron las siguientes concentraciones de cocaína, miligramos por mililitros de sangre, en víctimas de muerte violenta según el tipo de muerte. Como pueden ver, aquí tenemos eh, una especie de experimento, eh, eh, una especie de diseño no experimental. Es simplemente observacional. Vean ustedes que observamos las muertes de homicidios, la cantidad de cocaína que tenían estas personas en la sangre, las muertes por accidente de tránsito y las muertes por suicidios. Entonces tenemos un caso no experimental. Simplemente estamos observando y analizando la cantidad de cocaína en cada una de esas tres causas de muerte violentas. Entonces tenemos que analizar este diseño que es no experimental. Muy bien. Entonces, para analizarlo, vamos a utilizar la técnica del análisis de variancia, que lo que hace es que compara tres grupos y nos dice si en promedio los tres grupos presentan la misma cantidad en este caso, de cocaína o alguno es diferente. Bien, entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar los datos. Vamos a acomodar los datos. Eh, Vamos a poner los datos de una forma más amigable. A ver, veamos esto acá. Cortar y pegar.
tenemos que poner los datos en una sola columna. ¿Sí? En una sola columna. Ujú. Estamos poniendo los datos en una sola columna. Ya voy con los siguientes datos. Cortar y pegar. Simplemente estoy poniendo los datos en una sola columna, los de homicidio. Voy con accidente de tránsito. Vamos a ver lo siguiente. Copiar. Y aquí vamos a poner pegado especial, transponer. ¿Ven? Transponer para que lo que está horizontal se ponga vertical. Simplemente estamos poniendo los datos así, en columnas. ¿Sí? Ya tenemos accidente de tránsito, podemos borrar este. Y ahora tenemos el de suicidios. Copiar y lo mismo. Pegado especial, transponer. ¿Bien? Ya este lo podemos eliminar. Entonces vean ustedes que tenemos 3 causas de muerte. Es un diseño no experimental, simplemente es observacional y vamos a proceder a analizarlos. Poner esto, par y pegar. Eso es. Hacemos un poquito más grande la columna para que se vea. Muy bien. Excelente. Ya tenemos los datos de homicidio, de accidente de tránsito y de suicidio en 3 columnas. Hay más en suicidio, en homicidios. Muy bien, entonces para analizar este diseño, vamos a recurrir a la siguiente hipótesis. H sub 0 es que las tres causas de muerte presentan la mismo promedio de cocaína, mismo medio de cocaína. Esto quiere decir que mu1 es igual a mu2 es igual a mu3. Bien. Y la alternativa es que alguna es diferente. Alguna es diferente a las demás. Eso es. Entonces, ¿cómo se analiza este diseño? Se analiza este diseño que es observacional, no es experimental, es observacional. Bueno, entonces eh, vamos a la herramienta que está en análisis de datos. Recuerdan, datos, análisis de datos, y buscamos la herramienta que dice ANOVA, análisis de variancia. Aquí, es la primera que está, es la pura primera. Análisis de variancia de un factor. Vamos a aceptar y vamos a marcar el rango de entrada, igual como hacíamos regresión. Marcamos el rango de entrada, incluyendo pues la etiqueta, así. Marcamos el rango de datos, no importa que sean desbalanceados, así. Desbalanceado significa que no tienen la misma cantidad de datos.
están agrupados por columnas. Hay rótulos en la primera fila. Atención, hay rótulos en la primera fila. Y el rango de salida, se lo vamos a indicar que lo ponga a partir de aquí. Aquí. Aceptar. Muy bien. Entonces, vea usted qué interesante. Vamos a ver la salida. Vamos un poquito más grande la salida para que la vean. Entonces, vea cómo se lee esto. Vea cómo se lee esto. En primer lugar, me saca un resumen de la cantidad de datos, homicidios, accidentes y suicidios. 50, 12 y 8 datos. Me saca la suma. Y lo más importante, me saca el promedio. El promedio. Miren ustedes qué interesante. Bajemos un poquito de decimales. Sí. Interesante. Las personas que tienen más cocaína en la sangre son las muertes por accidente de tránsito. Veanlo. En segundo lugar, homicidios. Y por último, los que menos cocaína tienen en la sangre son los que murieron por suicidios. Muy bien. Entonces queremos saber si en promedio, pues estas tres causas de muerte presentan el mismo promedio de cocaína en la sangre. Entonces, con esto es una pista, vea, esto es una pista. Solamente es una pista. Pareciera que sí, pareciera que sí. Pero bueno, esta primera parte, la parte descriptiva. La parte descriptiva. Necesitamos la parte inferencial. Entonces, aquí tenemos el análisis de variancia. Vea usted que la variancia la divide entre lo que es explicado por el accidente de tránsito y por otros factores. Esto entre grupos podemos poner tipo de muerte, causa de muerte, más bien causa de muerte, y lo que es explicado por otros factores, residual. Se obtiene una suma de cuadrados. Pueden ver acá, se obtienen los cuadrados medios, se obtienen la media de cuadrados y el estadístico F. El estadístico F. Y ven ustedes que aquí se obtiene una probabilidad. Aquí se obtiene una probabilidad. Estos dos valores son los más importantes. Entonces vean ustedes que la probabilidad es un valor bastante alto. Recuerden que la probabilidad está asociada siempre a la hipótesis nula. La probabilidad está asociada a la hipótesis nula. El P es igual, p-value es igual a 0.75. 0.76 pongamos. Entonces vean que ese valor es muy alto. Profesor, ¿con qué compara si es alto o si es bajo? Bueno, con alfa. Recuerden que el alfa acá es 5%. La probabilidad de que toda esta prueba falle, el alfa es 5%. El P es más grande que el alfa. Como es más grande que el alfa, entonces H sub 0 se acepta. Entonces, pongan ahí, dice, como P es mayor a alfa, entonces C acepta H sub 0. ¿Qué significa eso? Que las tres causas de muerte presentan el mismo promedio de cocaína. Pero ¿cómo es posible, profesor? Pero aquí se ve diferencia. Sí, se ve diferencia, pero también hay que tomar en cuenta las variancias y hay que tomar en cuenta muchas cosas. Es que en accidentes hay más variabilidad. Entonces,
llegamos a la conclusión de que las tres causas presentan el mismo promedio de cocaína. Conclusión, las tres. Podemos decir, se acepta H sub 0, que significa que las tres causas presentan el mismo promedio de cocaína. Y ahí termina el análisis de este diseño no experimental. No hay nada más que decir. La cocaína en promedio es igual en las tres. De ahí no hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Ahí termina el análisis. Muy bien. Veamos otro caso. Veamos otro caso. Ahora veamos un caso experimental. Bien, ustedes, un caso experimental. El estudio SAD. Abrir. Open. Vamos a ver un caso experimental. A ver, ¿qué es un caso experimental? En donde el investigador provoca un cambio. Provoca un cambio. De hecho, hay un control. Dice Sadowski, examinaron las características de los sitios de unión de la 3H amipramina en pacientes deprimidos, SAD, y pacientes deprimidos por corto tiempo, no SAD, así como individuos sanos, grupo de control. Vean ustedes que aquí hay un grupo de control. Este es el grupo de comparación. Ven, esto no es completamente experimental porque usted está observando. Son pacientes deprimidos. Usted no los ha deprimido a los pacientes, no. Los está observando, pero hay un grupo de control. Entonces vea que es pseudo experimental. Entonces, cuando hay un grupo de control, entonces hay eh, eh, es un experimento, pues es un diseño experimental. Este es cuasi experimental. Dice, una de las variables en las que se hicieron las mediciones es la densidad de los sitios de unión para la 3H y más pramina en las plaquetas sanguíneas. Y los resultados son los siguientes. Bien, entonces tenemos un grupo de control y dos grupos acá cuasi experimentales. No es completamente experimental. Experimental sería por completamente experimental, es que usted asigna, por ejemplo, se asigna. Pero hay un grupo control, esto lo convierte en experimental, cuasi experimental. Bien, entonces el análisis es similar. Vamos donde dice, bueno, vamos acá H sub 0, dice, vamos a decir así, los, dice, mu SAD igual a mu, no SAD es igual a mu del control. Y H sub A, alguno, sí, es diferente. Entonces vamos a ejecutar el análisis de variancia para analizar este diseño cuasi experimental. Vamos a ver, entonces vamos donde dice análisis de datos, análisis de variancia en la primera línea. Aceptar y marcamos el área de trabajo. Así. El área de trabajo, sí, incluyendo las etiquetas. Columnas, rótulos y vamos a decir que el rango de salida sea aquí.
A la 1, a las 2, a las 3. Muy bien, ahí está el resumen. Dice, en el grupo SAD, los que están deprimidos, hay 17 valores. En los no deprimidos o depresión leve por corto tiempo, 8. Y en el control hay 6. Que está la suma. Y mire usted el promedio. Aquí interesante es el promedio. El promedio es mucho más grande en el control. El promedio es mucho más grande que en el control. Aparece la variancia. Esta es la estadística descriptiva. Usted puede presentar esto como resultado de su experimento cuasi experimental. Repito, un diseño experimental es que usted asigne, ¿verdad? Usted le da algo a la persona, usted decide, le da antibiótico a una persona, otro tipo de antibiótico a otra persona, y está el grupo de control. Aquí como es observacional, pero hay un grupo de control, entonces es cuasi experimental. Muy importante la ANOVA. Aquí está el resultado de la ANOVA. Aquí es grupos, y este es el residual. Se hace la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios, el F, y mire, este es el valor más importante, estos dos. Mire usted, mire usted, el P es un número muy pequeño, 8.03 por E a la menos 5. Es un grupo, es muy pequeño. Recuerden que esto es P igual a 0.5 ceros y después de un 833. Es demasiado pequeño. Siempre está asociado con H sub 0. Entonces, y alfa, recuerden que el 5%, y aquí es muy pequeño. El P es muy pequeño. Y como es pequeño, se rechaza H sub 0. Esto no es cierto que sean iguales. Miren ustedes. Se rechaza H sub 0. El valor de P es muy pequeño comparado con 5%. Es muy pequeño. Como es muy pequeño, usted tiene que rechazar H sub 0. Se rechaza, táchelo. Esto no. Se rechaza, táchelo. Entonces, algunos diferentes. Miren ustedes. Entonces vemos que hay diferencias con el control. Hay diferencias con el control. Recuerde que estas son las densidades, ¿verdad? Pacientes deprimidos, pacientes deprimidos por corto tiempo y el control, personas sanas. Entonces, recuerden que ¿qué es esto? Es la densidad de los sitios de la unión de la 3H imapramina en las plaquetas sanguíneas. Eh, parece que la depresión, atención, parece que la depresión de alguna forma baja la densidad de la 3H imapramina, porque vean acá, cuando es el control, el promedio es alto, pero cuando hay algún tipo de depresión, los promedios son bajos. Miren ustedes, interesante. Entonces aquí podemos ver que sí, tenemos diferencias con el grupo control. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer un intervalo de confianza para la diferencia del SAD con el control y el no SAD con el control.
¿Les parece? Vayan por favor a leer allá acá, que hay una herramienta que dice pruebas ANOVA. Open, pruebas ANOVA. Habilitar edición. Dice acá, ANOVA de una vía, pruebas 2K, pruebas DMS y la prueba DMS desbalanceada. Esta es la que vamos a utilizar para establecer intervalos de confianza. Más bien se hace una prueba de hipótesis, se hace una prueba de hipótesis. Se hace una prueba de hipótesis, vean, porque aquí aparece el DMS y aquí aparece, se acepta H sub 0. Entonces vamos a comparar, atención, vamos a comparar el control, perdón, el SAD versus el control. ¿Ok? ¿Ok? Entonces vean, alfa 5%. Quitemos todo lo que está en amarillo para que lo vean. Ok. Es donde dice pruebas DMS desbalanceadas en la herramienta que acabamos de bajar del sitio. Pruebas ANOVA. Alfa 5%. Promedio 1. Ojo, promedio 1. Promedio 1 LSAD 685.9. Y el control es 1048. Entonces, muestra 1. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra 1? En SAD hay 17. Y en la muestra 2, en control hay 6. Tamaño de muestra del experimento. Y de todo el experimento son 31 observaciones. Nos dice el tamaño de muestra de todo el experimento. 31. Grupos 1, 2, 3. 3 grupos. Y suma de cuadrado del error sería este. Suma de cuadrado del residual. Suma de cuadrados del residual. Voy a copiarlo. Copiarlo. Del residual. Pegada especial. Valores. Ahí está. Entonces vean ustedes que el DMS dice que da. El DMS es la prueba, la diferencia mínima significativa 362.1. El valor crítico que calcula es 1044. Se rechaza H sub 0. Le ponemos aquí el resultado. Decimos que el DMS asterisco es igual a 362.1, C rechaza H sub 0. O sea, no es igual el SAD con el control. ¿Qué significa? Que hay una diferencia. Hay una diferencia entre el SAD, los deprimidos, con el control, que era lo que andábamos buscando. Ahora, si quiere hacer lo mismo para el no SAD, va a hacer otra hipótesis, H sub 0, dice no SAD versus el control. Aquí lo único que hay que cambiar aquí es el promedio 1, a este. Todo lo demás queda igual. No he modificado nada, lo único que va a cambiar es el promedio 1, que ahora va a ser el no SAD, que es 617.4. Y la muestra 1 tiene 8 valores. Y mire, todo te queda igual, porque mismo tamaño de muestra, mismos 3 grupos, mismo suma de cuadrado del error, eso no va a cambiar. Entonces vean ustedes que el DMS es 430.6, 430.6, y también se rechaza H sub 0. ¿Bien? DMS, aquí faltó poner DMS.
Entonces, como pueden ver ustedes, así es como se analiza, así es como se analiza un diseño, eh, bueno, en este caso cuasi experimental. Muy bien, es muy importante cómo analizar. Recuerde que lo que si es un diseño experimental, cuasi experimental, eso es más bien en cómo usted va a asignar los grupos. Usted tiene un grupo de control y en este caso simplemente observamos la cantidad de imipramina en la sangre, observacional, pero hay un grupo de control, entonces cuasi experimental. Si usted, digamos, da un tratamiento acá, le da un tratamiento a la persona, aquí y aquí, entonces ahí sí se convierte en experimental. Usted decide, el investigador decide que darle a cada grupo o no darle, si es el caso de control, y siempre también tiene que venir un control. Muy bien, estimadas doctoras, muchas gracias por ver el video y nos vemos en un próximo video.